Yo es que ho veig tot molt negre, ¿eh? Como van las cosas, es que no sé a dónde vamos. ¿Eres buena vendedora? Pues creo que sí. Ya ha pasado a cobrar 700 euros, claro. Inmigrante, estás aquí, todos. Aquí a España, on est bien, tranquilo, todo bien. Ya no creo que me beben. Venga, va. Que no. És una pena aquest carrer, justament. Aquest carrer ens estem quedant sense botigues. Bienvenidos al primer episodio de Tierra Seca, un viaje por la península ibérica al rojo vivo. Soy Rocco Muraro y durante los próximos meses recorreré el territorio detrás de los testimonios de su población, afectada por el polvorín que está creando el COVID-19, la austeridad y el cambio climático. En este capítulo viajamos a Figueras, la última capital de comarca situada en el extremo nororiental de la península, antes de la frontera con Francia. Es una pequeña ciudad de tradición comercial que durante los últimos años se ha visto afectada por un descenso notable del número de tiendas y negocios, evidencias de la crisis que afecta a su modelo económico. El año pasado fue un año excepcional. Como fue un año excepcional y que cuando creé el negocio quería hacer bar de vinos, justo enfrente de mi negocio hubo una oportunidad. Y la oportunidad firmé 1 de marzo. Pero mira, eso era el 1 de marzo y el 13 confinados. Ahora, realmente, si alguien viene y me lo compra mañana, se lo vendo. Vale. Y porque ahora me voy a focalizar en mi pequeñito negocio y estoy haciendo muchas horas porque somos muchos menos, con muchas menos horas, y las horas las estoy haciendo yo para poder levantar. No lo sé. Es que te digo eso, no lo sé. Como no sé si al mediodía voy a trabajar, a veces trabajamos el lunes petadas, el otro lunes mal, por la noche te piensas que vas a trabajar, no trabajas, no sabes lo que va a pasar. Completamente. Ahora ya nos acostumbramos los humanos a todo, ¿eh? Ahora ya nos hemos acostumbrado, ya no me ansio, ya no... Pero bueno, yo me ansio, mis camareras se ansian, porque es un equipo que tengo desde 5 años que están conmigo, que lo han creado conmigo, que me siguen, y tengo un personal fabuloso, porque le he cortado las horas, hemos tenido que cortar muchas cosas, y están, porque sin eso no me salgo. Si no tengo tampoco mi personal que me dice, ok, Cheli, estamos contigo, no me salgo porque sola no puedo. Ya está. Tu poses tot aquí, Marta? Sí. Gràcies. Adéu, que... Posa'm tres pistoles? Sí. 3 pistoles. Com ho veus? Molt Fica't negre. allà perquè així estàs... Molt negre, ho veig. A mi no m'agravis, a mi no. També aquí? Eh? També aquí? Aquí si notem. Sí. I tant que notem. Perquè, per exemple, sí, al matí pots tenir la teva venda de pa i així, però a les tardes, aviam, hi ha d'haver-hi moviment, perquè així, entrepans, napolitanes, saps, croissants, tot això, ja tarda, sí, la sortida d'alcohol una mica, però sí, està tot molt parat. Sí, no, No. I quines perspectives penses? Perspectives? Jo és que ho veig tot molt negre, jo no sé pas com s'ha de solucionar això, però el que s'hi posi fàcil no ho té. I com que és a nivell mundial, jo és que no en tinc ni idea com s'ha d'això, l'economia està fatal, no sé. Ja. Aviam quan s'acabi el Covid, què serà? L'any que ve o així? Aviam què? No sé. Que vagi bé. Que vagi bé. Ens estem empobrint? Bé, passem un moment especialment difícil, tots, i Figueres segurament és de les ciutats de comarques que també pateixen més. Sí?
Quina és el teu diagnosi? Bé, doncs la diagnosi és que necessitem una estirada forta i que en aquest sentit ens hi hauríem de conjurar doncs, ciutadans, empresaris i administració. Hi ha alguna cosa a fer? Sí, home, esclar, aquí hi ha a fer. La nostra posició geogràfica continua sent privilegiada i tenim cartes molt bones que hem de saber jugar. Però la situació no ens desborda? Home, ara, avui mateix, he vist que el govern d'Espanya doncs està prenent mesures per autoritzar despesa molt forta a nivell d'ajuntaments, a nivell d'administració local en general, a nivell de governs autonòmics. Si aquesta despesa sabem fer-la inversió i, per tant, sabem aprofitar-la, i hi ha projectes a punt que només necessitaven diners, ara és el moment de fer-ho. Què et provoca veure tantes persianes baixades? Sí, la veritat és que és una situació de tristesa, perquè veus que el projecte de ciutat doncs, no està, en la meva opinió, massa ben definit. Si tot està tan desdibuixat, si no hi ha cap lideratge enlloc, doncs, en fi, encara patirem més que el que ja és normal per tots. Santi Vila, el exalcalde de Figueras y exconseller de la Generalitat, sigue creyendo que la acción política puede revertir la crisis social que está cocinando el COVID-19. Pero por otro lado, las consecuencias sociales del desarrollo tecnológico escapan a cualquier control. La fuerza de Internet no hay político que la pueda modular. La comodidad de nuestro acceso al espacio virtual se realiza a costa de una ausencia en el mundo palpable. La gran proliferación de tiendas virtuales, con Amazon a la cabeza, está alejando el tejido social necesario para hacer viable el comercio de proximidad, que tanto depende del contacto físico. Sí, però... És el craf, això, saps? Vale. El paper d'embalar. Vale, sí. Aquest era el paper d'embalar? Sí. Vale. Però aquí per escriure no sé si m'hi anirà bé el boli, no? O què? Permanent. Ai, no. No. Un retrogador permanent, per anar bé. No, doncs, aviam, ha de ser un tipus foli... Bueno, per la part de darrere, guaita, per la part de darrere sí que ho podria escriure amb oli. Vale. El meu negoci està com tocat per internet igual que tots. O sigui, internet i les compres online estan fent molt i molt de mal. Estan fent un canvi d'hàbits a la gent. La gent té una altra forma de comprar, una forma molt atractiva, perquè quan compra té un plaer, quan paga amb la targeta té un plaer, i quan rep el paquet torna a tenir un altre plaer, tot i sigui la mateixa compra, i això ha provocat que això a la gent els hi encanti, els hi agradi, és fàcil, econòmic, t'ho porten a casa, ho té tot. Cal veure les papeleries que han anat tancant a Figueres, vull dir, cal veure les llibreries que hi ha i les que hi ha. Jo no toco llibres, però evidentment que el negoci internet està fent mal. Bueno, i en qüestió de preus és evident, no podem competir amb les multinacionals, ni amb les grans empreses, ni amb els Amazons, ni tota aquesta colla, és evident. A part és que aquestes grans multinacionals no ens aporten res, els impostos els evadeixen, cotitzen a altres tercers països, vull dir que no ens repercuteix absolutament res a nosaltres. Empobreixen. Llavors, consigna, hauríem de potenciar i hauríem de dir a la gent, o als teus veïns, o als teus companys, d'això, de dir que quan tu compres en una botiga de barri, quan tu compres una botiga de proximitat, estàs fent un favor a tu i al veí. I estàs fent un favor al teu veí. I llavors això també té un punt de solidaritat, un punt de dir, bueno, jo compro responsablement perquè aquella família, doncs, podrà prosperar. I això ens repercutirà a nosaltres també, perquè el botiguer aquell irà a la bugaderia del barri o a la botiga del barri o ve a dinar o a un restaurant de la zona, doncs jo crec que tot això és una riquesa que l'estem perdent. Venga, Osvaldo, ¿cómo va el comercio? ¿Te va bien el negocio o no? Sí, está muy bien. Nosotros aguantando qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿El COVID afecta o qué? Sí, claro que afecta muchísimo. ¿Sí? ¿Se viene menos gente? Sí, muchísima, mucho menos gente. Sí. Casi bajado 80% negocios. Sí. ¿Y cómo te mantienes abierto? Abierto
Sabes que este mes tengo pensando que voy a cerrar para 2 meses más. Porque como no hay mucha gente y muchos gastos, no puedo hacer nada. Mejor voy a cerrar 2 meses pensando que voy a abrir en diciembre. Para Navidad. Sí, para Navidad. En Navidad, claro, seguro que no hay nada y como gente no ha trabajado y nada, vamos a mirar cómo vamos a pasar Navidad. La gente ¿La notas más pobre a la gente? Más. Hay gente que lo veo siempre gastando dinero, pobre, ahora no tiene nada para comer tampoco. Muchísima gente de eso. Yo creo que nos van a volver a confinar. Y espero que esto pase porque la verdad que estamos muy mal. ¿Y las familias qué? ¿Están con dificultad o no? Yo no hablo español. Hay un cliente. Suya. Como yo no trabajar, ni trabajo, ni ayuda, ni nada. Nosotros está muy mal. Este año, muy mal. Pues no veo que es muy mal. ¿Cómo? De falso. No. Todo de falso. Pobre, este año muy mal. Muy mal, pero nos reímos. Claro. Esta señora ha trabajado 8 años, ¿no? 4 años o 5 años. 4 años. Pero pobre ahora no puede trabajar ahí más porque no hay gente, ya ha cerrado todo. Esta mujer ahora pobre aguantando como posible. Hay gente, el chico aquí, clientes, pueden preguntar a ellos también cómo estás la tema. Sí. No. Tengo prisa, si me lo dices de una vez. Ya puesto en carga, vamos a mirar. El pequeño comercio se encuentra en una situación crítica. El COVID-19 está amenazando la supervivencia de muchos negocios. Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, el 20% de los comerciantes desaparecerán antes de acabar el año. Son previsiones muy duras, con un impacto real en muchas familias y por ende en el conjunto de la sociedad. Que vamos a la cuesta, que cuesta, claro que cuesta, pero mira por dónde tiene la cuesta, por lo menos tiene la cuesta, cuesta arriba, quiero yo, cuesta arriba, quiero yo. Tócate otra. No, de momento paro.